Bien. Muy buenos días, estudiantes. Tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. ¿Y cómo se forman ángulos con dos rectas paralelas? Para entender ello, en primer lugar, y cómo se forman los ángulos con una secante, vamos a agarrar nuestra regla. Por favor, agarren todas sus reglas y vamos a hacer dos reglas paralelas. Pueden utilizar las cuadrículas de su cuaderno, pueden utilizar las cuadrículas de su cuaderno. Entonces vamos a trazar ahí dos rectas paralelas. A ver, profesor, acá vamos a trazar a esta altura una recta, ahí está, esta recta, y debajito, unos cuadraditos, 5 cuadraditos más abajo, ahí sobre la línea de su cuaderno trazamos ahí dos rectas paralelas. Ahí tenemos dos rectas paralelas, y esta recta le vamos a llamar recta L1, y a esta recta le vamos a llamar recta L2. Ahí está. Esas dos rectas L1 y L2 son rectas paralelas. Y tú ya sabes que el símbolo de paralelas son dos flechitas que van en forma diagonal. L1 es paralela a la recta L2. Ya está, profesor. Eso es lo primero que tenemos que saber identificar. Muy bien. Pero cuando dice dos rectas paralelas y una secante, entonces tenemos que trazar una línea que cruza. Pero, ojo, en esta primera situación hay una condición que se te plantea. Préstame mucha atención y acá es donde entra el transportador. Miren acá. Presta atención, por favor, para que entiendas, ¿ah? Porque no voy a repetir dos veces el mismo problema. Presta atención. Dice en la número 1, dos rectas paralelas cortadas por una secante siempre se forman 8 ángulos. Eso es cierto. Cuando tú trazas una recta dos rectas paralelas y la cortas con una recta secante es una recta que va a cruzar, que cruza las dos rectas, tanto L1 y L2, siempre se van a formar 8 ángulos. Así como ustedes lo ven en el ejemplo 3 y en el ejemplo 5. Siempre se forman 8 ángulos. Bien, pero acá te dice algo, que con un transportador dibuja la figura si el ángulo de menor medida, cuando traza siempre va a haber un ángulo que tenga menor medida, que siempre va a ser un ángulo agudo, y otro de mayor medida, que será un ángulo obtuso. Este ángulo de menor medida tiene que ser de 60 grados. A ver, agarra tu transportador ahora. Agarra tu transportador. Colócalo sobre esta recta de abajo, sobre la recta L2, porque ahí vas a tener más espacio. Agarra tu transportador. Bien. Y ahora mide 60 grados. A partir de acá. Acá está el 0 y mide con tu transportador 60 grados. Más o menos debe estar por acá 60 grados. Ubica 60 grados, coloca una marquita ahí. Coloca una marquita donde indique 60 grados. Bien. Y lo que vamos a hacer, a ver, de repente lo llevas un poquito más hacia la derecha. A ver, un poquito más hacia la derecha, puede ser paralelo. A ver, un instante. ¿Sí? Vamos a trazar 60 grados. Vamos a llevarlo nuestro transportador para que no sea tan al borde, ¿no? Para que esté más o menos por el centro. Lo vamos a llevar un poquito más a la derecha nuestro transportador. ¿Ah? A ver. Bien, vamos a mover nuestro transportador un poquito más hacia la izquierda, perdón, más hacia la izquierda. Llévalo más hacia la izquierda. Teacher, una pregunta, ¿dónde está el 0? Ahora te voy a indicar. El 0 en el transportador está, pues no va a estar. En el transportador está el 0. O te voy a explicar. Coloquen su transportador un poquito más hacia la derecha. El centro del transportador más o menos a esta altura que esté. Vamos a colocar ahí. Un poquito, vamos a enseñarles a dibujar porque no tengo una... Listo, ahí está. Ahí está nuestro transportador. Acá está el centro, mira, por acá debe estar el centro, mira, más hacia la izquierda. No puedo Dígame. ponerlo más al lado izquierdo porque me impide. Tiene que tratar de hacerlo porque si no va a ser difícil que lo puedas entender después. ¿Sí? En esta primera va a ser un poco complicado por el borde del libro. ¿Sí? Bien, marquen ahí 60.
El 0 tiene que estar al lado derecho. Acá tiene que estar el 0. Ahí debe estar el 0. Y a partir de ahí, cuenta 60, coloca un puntito ahí, coloca un puntito, retiramos nuestro transportador, ¿sí? Retiramos el transportador ahí. Bien. ¿Y qué hacemos? El centro ya lo tiene, también debes haberlo marcado por acá el centro, ¿sí? Marca también el centro donde colocaste el transportador. Y vamos a trazar una recta secante. Y la recta secante debe cruzar así. Vamos a dibujar una recta ahí. Una recta secante. Bien, debe pasar por el centro y por la marquita que has colocado. Aproximadamente ahí. Listo. Listo. Y tiene que cruzar las dos rectas. Esa es una recta secante. Como tú ves. Una recta secante a las rectas L1 y L2. A esa recta le llamamos S de secante. Listo. Como tú ves, ahí se han formado 8 ángulos. Acá vamos a colocar los ángulos. ¿Sí? Acá hay 1, acá hay otro ángulo, 2, acá hay otro ángulo, 3, acá hay otro ángulo, 4. Ahí van 4 ángulos. En la otra recta paralela, 5, 6, 7 y 8 ángulos, como tú ves. Como dice la definición, se forman 8 ángulos. ¿Ya? Pero el ángulo de menor medida es 60 grados. O sea, este ángulo con el que medimos al inicio, este es el que mide 60 grados. Bien. Pero acá ocurre algo muy singular, que acá en este gráfico va a haber 4 ángulos que miden 60 grados, profesor. Así es. Observa. Por definición de ángulos opuestos por el vértice, observa, si este ángulo de acá mide 60 grados, el opuesto también mide 60 grados. Entonces este ángulo también mide 60 grados. Son ángulos iguales, como tú ves. Listo. Si tú observas en la parte superior, al ser esas dos rectas L1 y L2 paralelas, acá también se forman dos ángulos agudos, mira. Y estos dos ángulos que están ahí también van a medir 60 grados. Entonces, cuando trazas dos rectas paralelas y una secante, siempre se van a formar 4 ángulos agudos. Y en estos casos, los ángulos agudos miden 60 grados. Esos 4 ángulos agudos son iguales. Pero también se van a formar otros 4 ángulos, como tú ves acá. Estos ángulos que están al lado de, vamos a colocar el otro colorcito ahí, al lado de 60 grados. Esos ángulos por la amplitud son ángulos obtusos. ¿Y cuánto mide cada ángulo que está ahí? Súper sencillito. El ángulo es 60 grados y este ángulo que está a su izquierda, ambos son ángulos suplementarios, porque están formando un ángulo llano. Entonces, si este ángulo mide 60 grados, el ángulo que está acá tiene que medir 120 grados para que sumen 180. 60 más 120, 180. Y por definición de ángulos opuestos por el vértice, este ángulo también es 120 grados. ¿Se dan cuenta? Y si llevamos esa misma relación a la recta L1, si este ángulo mide 60, el de acá mide 120 grados. Y el El de otro acá, igual tendría que medir 120 grados. así es, muy bien. Entonces, observa lo siguiente, para terminar acá. La amplitud, por la amplitud del ángulo, ahí te estás dando cuenta que se forman 4 ángulos agudos, y esos 4 ángulos agudos son iguales. En este caso, a 60 grados. Se forman 4 ángulos agudos. Y también por la amplitud del ángulo, se forman 4 ángulos obtusos. Y como ves ahí, se forma, ¿cuánto?
120 grados. 4 ángulos obtusos de 120 grados. Y esos 4 ángulos son iguales. ¿Quedó clara la idea? Sí, profesor. Muy bien. En casa, ustedes van a practicar con la misma idea, van a practicar el ejercicio número 2. ¿Ya? Van a construir dos rectas paralelas, igual que en el ejercicio número 1, tanto L1 como L2, y que se cortan por una secante formando ángulos obtusos. Ahora, el ángulo de mayor amplitud tiene que ser 150 grados. Y eso lo tienes que medir con el transportador. ¿Comprendieron, niños y niñas? Sí, profesor. Muy bien. Y se resuelve con la misma estrategia del ejercicio número 1. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Perfecto. Listo. Entonces, el número 2 es para que practiquen. Pero acá observen, como hemos dicho hace un instante, a ver, solamente una explicación, dije que prestaran atención en eso. Sí, tienen que estar atentos, yo no se puede explicar dos veces lo mismo. Acá tienen que estar atentos. Te voy a explicar con el ejercicio 6 para que entiendas, porque ya otra vez hacer lo mismo no tiene sentido. Bien, vamos al ejercicio 6. Vamos al ejercicio 6. El 2 es para que practiquen. Entonces, para practicarlo lo va a dejar de tarea. El 2 no, el 2 es para que practiquen. Tienen que practicar ustedes, tienen que aprender a hacer esto. El 2 no va a estar en la plataforma, ¿no? Ningún ejercicio del libro está en la plataforma. Ya. Todo en el libro, en la tarea, hay ejercicios diferentes. ¿Sí? Ningún ejercicio se repite del libro. Listo. Ahora veamos, te voy a explicar para que entienda, porque tiene que estar atento. Acá no se copia, tiene que estar atento. Vamos al ejercicio 6. Dice, dibuja una recta secante. A ver, una recta secante. Una recta se dice que es secante cuando cruza a cada una de las rectas. Cuando cruza a la recta y se forma en un punto, en un determinado punto. Entonces dice que dibuja una recta secante a las paralelas L1 y L2 e indica los ángulos que se determinan. A ver, para que entiendas cómo se resuelve el ejercicio número 1, vamos a agarrar nuestro transportador. Ahora lo voy a llevar hacia la derecha. Acá mi transportador hacia la derecha. Acá va a estar el centro. Por acá está el centro. Vamos a hacer un poquito más acá. Ahí está. Por acá está el centro de mi transportador. Colócale una marquita en ese centro. Colócale una marquita ahí. ¿Listo? Y ahora mide cuánto. Voy a darte una medida. Profesor, pero casi no tiene medida, ¿no? No tiene medida. No tiene medida, pero yo te la voy a dar en este momento. Que mida 130 grados. A ver, entonces. No, yo me refiero al colocar, Estoy indicando la medida. 130 grados. Entonces, acá está el 0 en el transportador. Y acá busca 130 grados y 130 grados debe estar por acá aproximadamente. Ahí coloca una marquita. Coloca una marquita ahí. Retira tu transportador. Retiren su transportador de ahí. Listo. Y con tu regla, traza la recta secante que pase por esos dos puntos. Ahí está, por la marquita y el centro del transportador, donde está el centro del transportador. Listo. A eso se denomina recta secante. Y como tú ves, se han formado 8 ángulos. Acá están los 8 ángulos. El ángulo 1, acá hay otro ángulo 2, 3, 4 ángulos acá. Y en la parte superior también se forman 4 ángulos. 1, 2, 3 y 4. Pero la base era este ángulo que yo le di forma, que tenía medida 130 grados. Entonces, observa que acá voy a pintar el ángulo que se formó con 130 grados. ¿Por qué están copiando? Acá se trabaja, vayan trabajando, yo veo que copian como si fuera esto para copiar. Acá tienes que utilizar tu transportador y tienes que medir.
Este ángulo mide 130 grados. Por lo tanto, el ángulo opuesto, este ángulo también tiene que medir 130 grados. 130 grados. Claro, porque es opuesto por el vértice. Y además tienen la misma amplitud, como tú ves ahí. Estos dos ángulos son iguales. Y si nos vamos a la recta L1, este ángulo de acá también tendría la misma amplitud que este ángulo de acá y que los dos ángulos que están abajo, o sea que también tendría que medir ¿cuánto? 130 grados. Claro. Entonces, cuando trazas dos rectas paralelas y una secante, en este caso, se forman 4 ángulos obtusos. Y estos son obtusos por la amplitud que tienen. Por la amplitud. Y un ángulo obtuso tú sabes que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Pero también se forman 4 ángulos agudos. Acá están los ángulos agudos. Y si un ángulo obtuso mide 130 grados, ¿cuánto medirá el ángulo obtuso? En este caso medirá 50 grados. Y tú me preguntarás, ¿por qué, profesor, miden 50 grados? Porque este ángulo obtuso de 130 con el de 50 forman un ángulo llano. ¿Y un ángulo llano cuánto mide? 180 grados. 180 grados. Así es. Y si este mide 50, el de acá también mide 50 grados. Opuesto por el vértice. Y en la parte superior también el de acá mide 50 grados. Y este otro ángulo también mide 50 grados. Listo. Y con esa idea trabaja en el ejercicio número 2. Teacher, una pregunta. ¿De dónde saca el 130? Yo le indiqué, yo te voy a dar el ángulo. Le indiqué al comienzo. Yo les propongo el ángulo. Así es. Gracias. Claro, entonces... Profe, una pregunta. Dígame. ¿De dónde sale 50 grados? A ver, te explico otra vez. Si el ángulo obtuso mide 130 grados, L1 es una recta. El ángulo que se forma en una recta, ¿qué clase de ángulo es? Es el ángulo llano. Llano. ¿Y cuánto mide un ángulo llano? 50. 50. No, 50 no. No. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. 180 grados. Es 180 grados. Y si este ángulo mide 130 grados, ¿cuánto mide el ángulo que está a su lado? Ya. 50 Medir grados. 50 para que ambos sumen ¿cuánto? 180 grados. 180 grados. Así como lo hiciste en el primer ángulo, ¿no? En el número 1. Lo tenemos que sumar. Así es. Y porque en un ángulo llano la suma es 180 grados. Y si uno de ellos mide 130, ¿cuánto le falta a 130 para que sea 180 grados? 50 grados. Por eso el otro ángulo mide 50 grados. Listo. Bien, niños. Y con esa idea nos vamos a la página 20. Página 20. Recuerda que acá se determinan, y esto acá sí lo vamos a colocar como una nota, acá hemos observado que se forman ángulos obtusos, y en este caso el ángulo obtuso, ¿cuánto medía? 130 grados. 130 grados. Y también si hay un ángulo obtuso, 4 ángulos obtusos de 130 grados, también se forman 4 ángulos agudos. ¿Y cuánto mide el ángulo agudo ahí? 50 grados. ¿Quedó clara la idea? Sí, teacher. ¿Quedó clara la idea, Luana? Sí, profesor. Luana, Profesor, ¿y lo demás? Teacher, no entendí de dónde sale 50 grados. acabo de explicarlo. L1 es una recta. Y en una recta, ¿qué clase de ángulo se forma? Llano. ¿Ya? ¿Y cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. Si este ángulo mide 130 grados, ¿cuánto tendría que medir el otro ángulo para formar un ángulo llano? 50 grados. Por esa razón mide 50 grados. Ok, teacher, ya entendí, ya me di cuenta ya. Está Ahí fácil. está. Por simple observación. Profesor, Dime.
¿Qué vamos a hacer con los demás ejercicios? Nada, no se trabajan los demás ejercicios. Lo que yo te indique. El ejercicio 2, ustedes deben practicarlo. Practiquen el ejercicio 2 y para eso les he mostrado cómo trabajar el ejercicio 1 y el ejercicio 6. Ustedes en casa trabajen la número 2. Bien, ahora nos vamos a la página 20. Página 20 y ahora vamos a trabajar con una idea súper sencillita. Así que préstame mucha atención acá. Página 20. Vamos a ver, vamos a la parte superior. Listo. Ahí. Profesor, ¿y qué es el ejercicio de la página 20? ¿Perdón? Vamos a resolver todos los necesarios, ¿sí? Todos los necesarios. A ver, préstame atención, ya estamos en la página 20. Y ahora leamos lo que nos dice el ejercicio número 2. Dice, si la recta L1 y L2 son paralelas, ahí está recta paralela, ahí está la secante, te pide calcular el valor de alfa. Quiero que observen, por favor, observen, si fueran tan amables, observen, y observen las aberturas del ángulo 3 alfa. Y observen la abertura del ángulo de 120. Yo te pregunto, esas dos aberturas de esos dos ángulos, ¿cómo son? ¿Diferentes o iguales? Iguales. Iguales. Ahí está. Y estos dos ángulos son obtusos. Ah, 120 grados es un ángulo obtuso. Y tiene, mira, la misma abertura que el ángulo de 3 alfa. Y 3 alfa por su abertura, por su amplitud, también es un ángulo obtuso. Entonces, ¿qué significa ello, profesor? Significa que estos dos ángulos, ¿cómo tendrían que ser? Iguales. 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 Ahí está. Entonces, ahí yo qué digo? Yo digo que 3 alfa, digo ahí que 3 alfa, ¿a qué tendría que ser igual? Es igual a 120. 120. Es igual a Ahí está. Ahí tendría que decir que 3 alfa es igual a 120 grados. 120 ¿Y por grados. qué me di cuenta de ello? ¿Por qué? Porque la abertura de Porque estos son dos ángulos iguales. tienen la misma amplitud. Tienen la misma amplitud. Y como tú has visto hace un instante, cuando trabajamos los ángulos anteriores, que se formaban siempre 4 ángulos agudos y 4 ángulos obtusos, ¿sí o no? De igual medida. Y eso es lo que hemos analizado y nos hemos tenido que dar cuenta al momento de construir en el ejercicio 1 y el ejercicio 6. Entonces, por la amplitud, estos dos ángulos son agudos, son obtusos, perdón, y estos dos ángulos tienen que ser iguales. Y me piden hallar el valor de alfa. Entonces, el 3 que multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Ahí Dividiendo está. con 120. Y al dividir 120 entre 3, ¿cuánto mide el Es ángulo alfa? 40. 40. Listo. Así de sencillo se trabaja esto. ¿Captó la idea? Está muy fácil. Está muy Teacher. fácil. Requete fácil. Muy bien. Ojo, pero antes de formar la ecuación, tienen que observar la amplitud. Si la amplitud de esos dos ángulos es la misma, si tú observas que son obtusos ambos por su amplitud, entonces ahí ya puedes decidir que son iguales. ¿Y qué haces? Los igualas y planteas una ecuación. Con la misma idea, observemos ahí. Profesor, porque Dígame. también sale si tú multiplicas 4 por 3, también te sale 120. A veces ya es la ecuación propiamente dicha, ¿no? Pero quiero que sean observadores acá. Y para entender mejor este ejercicio, quiero que veamos el ejercicio número 2. Si L1 y L2 son rectas paralelas, luego te pide hallar el valor de 3 beta. Te pide hallar 3 beta. A ver, profesor, acá tenemos dos ángulos. El ángulo que mide 145 grados y este ángulo que mide 5 beta. Observen la amplitud de ambos. Observen la amplitud. Son iguales. Por su amplitud, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes?
Iguales. Iguales. Y efectivamente, 145 grados por la amplitud que tiene es un ángulo obtuso. Y si nosotros vemos 5 beta tiene la misma amplitud. Es igual al obtuso. También es un ángulo obtuso. Entonces, ambos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a igualar. Y ahí digo, 5 beta. 5 beta sería igual a 145. Así es igual a 145 grados. Y el 5 que multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro? Lo dividimos. Ajá. El valor de beta sería 145 dividido entre 5. Divídanlo, por favor, ustedes. Sale 29. Sale 29. Ahí está. Entonces, al dividir 145 entre 5, el valor de beta es igual a 29. Muy bien. Ahí trabajé esta primera parte. ¿Sí? Ahí trabajamos la primera parte. Pero ahora viene lo siguiente. ¿Ahí se acaba el problema? No. No, profesor, porque me dice que tengo que... Hallar 3 beta. Así es. En el problema me dice, si me hubiera dicho hallar el valor de beta, ya sale 29. A mí me piden hallar el valor de 3 beta. Pero dice 3 beta. Tenemos que multiplicar. Ahí digo, entonces, si me han pedido hallar el valor de 3 beta, entonces, Sería ¿qué es lo 3 que voy? por 29, ya que beta Así es 29. Así es, 3 beta sería multiplicar 3 por 29. 29. Así Y sale es. 87. Ahí está. 87. Listo. Lo envié por el chat, profesor. Muy bien. Por lo tanto, en este caso, 3 beta, que es lo que me han pedido, mide 87 grados. Es igual a 87 grados. Así es, 87 grados. Grados sexagesimales, ¿no? No Muy di bien. mi respuesta. Está muy bien. No puedo revisar el chat porque estoy trabajando con ustedes acá. Por eso lo pregunto de forma oral. Y esa sería la respuesta. Teacher, por eso hay que leer bien, porque si no nos equivocamos. Claro, muy bien. ¿Listo? Ya tenemos que estar terminando ahí. Ustedes trabajan conmigo, ¿ah? ¿Listo, profe? Muy bien. Trabajen conmigo ahí. Bien. 20 segundos más y nos vamos al ejercicio número 3. En la plataforma, niños y niñas, hay 4 ejercicios. Hay 4 ejercicios que tú tienes que resolver en la plataforma. Ojo, no están, los ejercicios no están en el libro, en la plataforma. Así que observa bien estos ejemplos. Observa bien estos ejemplos para que comprendas cómo vas a trabajar en la plataforma. ¿De acuerdo? Con tu libro al costado para que te guíes. Esto es fácil, profesor. Sí, pero tienen que estar con su libro al costado, no vayan a ir directamente a resolver. Bien, ahora sí nos vamos al siguiente ejercicio. A ver. En el ejercicio 3 me dice calcular el valor de 4y si la recta L1 es paralela a la recta L2. Lo primero que hacemos, lo primero que tenemos que hacer de inmediato es observar los ángulos. Miren la abertura de los ángulos. ¿Cómo es la abertura de estos dos ángulos? ¿Son iguales o son diferentes? Iguales. Ah, son iguales. Por el tamaño de su abertura, este ángulo ya no es un ángulo obtuso. Este ángulo es un ángulo agudo. Y el otro ángulo de 3y también es un ángulo También es agudo. Claro, por la abertura, porque es menor que 90 grados, ¿sí o no? Para que sea 90 grados tendría que ser un ángulo recto, o sea, tendría que estar la recta de esta manera, así vertical. Y como tú ves, acá este ángulo es menor que 90, es un ángulo agudo. Y si los dos ángulos son agudos, entonces, ¿qué me indica? Son iguales. Son iguales. Son iguales. Así es. Y ahí yo puedo decir que 3y, voy a hacerlo un poquito más grande ahí, 3y. 3y es igual a 120 menos 2y. Muy bien, 3y es igual a 120 grados menos 2y. Ahí está, esa es la idea para empezar.
Y el 2y que está restando, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a sumar con 3y. Así es, ahí Sería tendríamos. 5y. Así es, 5y. 3y más 2y, obviamente, 5y, sería 5y. igual a 120 grados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora sí, el 2y pasó a sumar, como te das cuenta, a 3y. Y acá tendríamos 5y, que es igual a 120 grados. ¿Y el 5 que multiplica, cómo pasa al otro miembro? A dividir. A dividir. ¿Y cuánto es 120 grados dividido entre 5? ¿Ah? ¿Cuánto sería dividido entre 5? grados. 24 grados. Muy bien. Ahí 24. así es, perfecto. Profesor, Ahí, en este caso también de 24 grados hexagesimales. así es, todo está en grados Sí. hexagesimales. El ángulo geométrico que nosotros trabajamos en clase está trabajado en grados hexagesimales. Pero Teacher, entonces, Teacher, pero ahí nos dicen calcular Que- el valor de 4y. Que tenemos. así es. Ahí todavía no Entonces, termina el esto. No termina. No nos dicen que calcular, no Calcular, dice hallar el valor Y. de y. Micaela, cierra el micrófono, por favor. Quiero entenderle a tu compañero. Porque ahí nos acaba el ejercicio, ya que ahí nos dice calcula el valor de 4y, porque si nos Así hubieran es. pedido cuál es la cantidad de y, ahí ya se hubiera acabado. Así es, ¿Cuál es el así valor? es. Pero para calcular 4y, tú necesitas conocer y primero, ¿no? Y como ya lo encontramos con la ecuación, entonces lo único que multiplicas es 4 por 24. ¿Y cuánto es 4y? ¿A qué es igual? 4 por 24 es 96. Es igual a 96 grados grados hexagesimales. hexagesimales. Esta sería la respuesta. 96 grados hexagesimales. Ahí está. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Profesor, muy bien. Hasta ahí hemos visto cuando todos los ángulos son iguales, ¿no? Tanto obtusos como agudos. ¿Y qué pasa si son diferentes? ¿Qué pasa si los ángulos son diferentes? Ahí está el ejercicio 4 si son diferentes. Observa este ángulo. Este ángulo, por su abertura, el ángulo que está arriba, ¿qué clase de ángulo es? Por su abertura. Observen, ¿agudo u obtuso? Miren bien la abertura. Agudo. Miren bien la abertura. Obtuso. Agudo es cuando es menor que 90. Obtuso. Ah, este ángulo es un ángulo obtuso. El ángulo que está arriba, este ángulo es un ángulo obtuso. Solamente por su abertura es un ángulo obtuso. En cambio, mira el de abajo. Mira el de abajo. Por su abertura, ¿qué clase de ángulo es? Agudo. Ah, ahora por el tamaño de su abertura, este es un ángulo agudo. Yo te hago una pregunta. ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes. Diferentes. Listo. Cuando son diferentes, ¿qué se hace, profesor? Acá viene la pregunta que me hicieron hace un instante. ¿Por qué si un ángulo medía 130, por qué el otro mide 50? Porque ambos formaban un ángulo llano, ¿no? Tienen que formar 180 grados. La pregunta en el ejercicio número 6 de la página anterior. Cuando tú tienes un ángulo obtuso y un ángulo agudo, como en este caso, entonces esos dos ángulos, A más 32 grados, que es el ángulo obtuso, sumado con el otro ángulo agudo, 2A menos 32. 32 grados, la suma de estos dos ángulos tiene que ser 180 grados. Cuando los ángulos sean diferentes en su abertura, como en este caso, ahí esos dos ángulos tienes que sumarlos, no igualarlos, sumarlos. Y la suma es 180 grados. ¿Quedó clara la idea? Sí, profesor. Cuando son diferentes, mira por la amplitud, no son iguales por la amplitud. El de arriba es obtuso y el de abajo es agudo. Cuando ocurre ello, ahí ambos ángulos tienes que sumarlo y la suma es 180 grados.
Y acá viene una parte sencillita. Observen. Primero sumamos las letras A. 2A Sale más 3A, 2. sale 3A. 3A. Muy 3A. bien. 3A, perfecto. Y ahora vamos a sumar los números. Más 32 menos 32. ¿Cuánto sale? Menos 32. No, más 32 menos 32. ¿Cuánto queda? 64. 0. ¿Por qué? Porque más 32 menos 32, signos diferentes, se restan. Se restan. 0. O sea que 3A, ¿a qué tendría que ser igual directamente? A 180. A 180 grados. Muy bien. Entonces, 180 grados. El 3 que multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro? A dividir Ahí está. con Entonces, A será 180. igual a 180 grados Entre dividido 3 entre es 3. igual a 60. Así es. Por lo tanto, el ángulo A, que es el que me pidieron ahí, mide. Es igual Es a igual a 60 grados grados. hexagesimales. Grados Así es. Y en hexagesimales. este caso solamente me pidieron hallar la medida del ángulo A. ¿Captaron la idea? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, ahí niños y niñas, vayan trabajando, por favor. Hasta acá, ahí tienen, como les dije, tarea en la plataforma. Y la tarea es muy similar a estos 4 ángulos que hemos visto en esta página número 20, a esos 4 ejercicios. Bien, chicos, ahí me despido de ustedes, que tengan una bonita mañana, cuídense mucho. Bye, teacher. Que tenga Chao, buen chao. día. Bye, Chao, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bye. Hasta Bye, lunes, hasta teacher. lunes, nos vemos.